Bueno, verano y discapacidad, ¿no? Hay una nota muy interesante que hace una de las periodistas especializadas en el tema y que hace una comparación, ¿no? Esto de llegar al verano, esto de las publicidades de bronceadores o de vacaciones o la accesibilidad a playas y piletas, que parecen cosas así como normales, habituales, y poco tienen que ver con la cotidianeidad de las personas con algún tipo de situación de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Por ahí se preguntaba esta colega cuánto hay de publicidades de bronceador, por ejemplo, con mujeres en situación de discapacidad o gente en situación de discapacidad accediendo a una pileta, a un balneario, a un río, tomando sol. Y de estas cosas hay que hablar también, porque que no se nombren, que no se muestren, no implica que no existan. Así que hoy queremos hablar de eso con Daniela Asa, que es comunicadora, es influencer sobre estos temas, discapacidad y verano es el tema de hoy. Daniela, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Buen día, felicidades, ¿eh? Felicidades para vos también. Bueno, contanos, a ver, este planteo que, bueno, hice la introducción, pero me gustaría que vos hagas el análisis, por supuesto, por eso te contactamos. Sí, sí, tal cual. Bueno, se avecina el verano y con ello vienen un montón de aspectos que están en el imaginario, ¿no? De la sociedad. Cuando hablamos de verano, en general tendemos como a tener una idea de que ciertos cuerpos, bueno, está la famosa frase llegar al verano, ¿no? Mm. Y que por suerte estamos deconstruyendo, estamos cuestionando. Pero cuando hablamos de discapacidad, yo soy una mujer con discapacidad y ahora se me agrega el rol de mamá, o sea que ahí hay como también una doble exclusión que muchas veces estoy enfrentando en la sociedad. Cuando viene el verano, nos preguntamos, las personas con discapacidad, ¿dónde estamos? ¿No? Especialmente las mujeres. Porque como bien decías en la introducción, la accesibilidad en los balnearios, en las piletas y demás todavía es una asignatura pendiente. Los clubes, sin ir a los balnearios, ¿no? Pensar en por ejemplo, en las colonias. Esos casos no se hablan, pero yo que estoy en las redes, Mm. muy presente, me lo comparten las familias, ¿no? Que excluyen a los niños con discapacidad. Las colonias o los clubes en general no tienen adaptaciones, no tienen apoyos. Entonces, sería hora que estemos pensando o considerando que todos disfrutamos, todas las personas disfrutamos y queremos disfrutar del verano, no solamente ciertos cuerpos, ¿no? Sí, es verdad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estaría faltando? Porque, por ejemplo, se habla de la accesibilidad, bueno, las rampas frente a algunas playas o algunos balnearios, pero recién mencionabas las colonias y también me parece que tiene que ver con una capacitación por parte del equipo docente, del equipo de profes de educación física, de la Sí, gente que está totalmente. a cargo de eso. Entonces, digo, ¿en quién recae la responsabilidad? En el Estado, obviamente, pero ¿en dónde más? Sí, en esto hay que recordar que las leyes existen. A mí siempre me dicen, bueno, pero las leyes que no están, sí, leyes hay leyes de toda índole, ¿no? Cuando hablamos de inclusión laboral hay leyes, cuando hablamos de inclusión educativa hay leyes. En este sentido, cuando hablamos de verano, tenemos ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que habilita todos nuestros derechos y en esos está el derecho a poder acceder en igualdad de condiciones con las demás personas a todo tipo de ámbitos, y esta no es la excepción, ¿eh? Entonces, como bien decís, el Estado debería hacerse cargo del control, ¿no? Estimo que cuando llega esta temporada debería como hacer un relevamiento o control de los entornos ligados a esparcimiento, a ocio, que van a tener lugar en el verano, ¿no? Las playas. Por suerte hay avances, en esto hay que decirlo. Cada vez se habla más o cada vez me entero de más balnearios o playas o ciudades
que están adaptándose. Pero hay casos, por ejemplo, muy puntuales como Bariloche, por ejemplo, que es un entorno muy poco amigable para las personas con discapacidad, lleno de obstáculos y desafíos, hasta para hacer una mínima excursión, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que analizar esto en materia de no solamente de leyes, sino también que cada lugar o cada entorno pueda pensar cómo estoy preparándome para la llegada de todo tipo de personas, y en eso estamos las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué apoyo tengo rampas, y no solamente lo físico, sino que también está las personas sordas que necesitan de lengua de señas, las personas ciegas que necesitan el sistema braille, por ejemplo, los menús con sistema braille. Entonces, hay un montón de cosas que podemos empezar a cambiar, y es necesario que se haga, ¿no? En ese sentido, Daniela, como influencer y bueno, muy activista en las redes, por ahí hay herramientas de las que echar mano con esto de las publicaciones, el poner sobre la mesa determinados temas. Y recién mencionabas un lugar que es muy poco accesible, amigable con la situación de discapacidad en general, pero está bueno también hacer como un listado de estos lugares están muy bien, estos lugares les falta trabajo. ¿Cuáles son esos lugares? Por ejemplo, si se te vienen a la cabeza o si conversás con gente que te dice, sí, bueno, por acá vamos bien, acá falta un montón. Sí, bueno, en los últimos años, por ejemplo, bueno, yo tuve la oportunidad recientemente de visitar Cataratas, que Cataratas es un destino muy amigable, y muy accesible a la hora de ingresar al parque, sobre todo. Está muy preparado para personas con discapacidad. Tuve una muy buena experiencia. Y luego, cuando hablamos de playas, están... el problema con las playas es que son como muy esporádicas, ¿no? Entonces vos tenés de repente 1 o 2 balnearios, pero eso no se cumple en todas las Claro. playas. Entonces, de repente hay que tener, como vos decís, un relevamiento de, bueno, a dónde hay que ir. Esta mirada como que yo siempre cuestiono, como esta mirada separatista. Bueno, Claro, la playa para, sí, que yo me he enterado de muchos casos que querían hacer playas para personas con discapacidad. No es un horror. un para personas con discapacidad, es el sentido de la convivencia, que todos podamos convivir en un mismo entorno, porque eso es la riqueza de la diversidad, ¿no? Que la persona con discapacidad pueda acceder como las demás personas, y compartir también con esas personas que no necesariamente tienen que tener discapacidad. De todos modos, es muy bueno, se valora ese trabajo de querer incluir y de apostar por eso, ¿no? Hay veces que, bueno, los recursos son determinados, o se tiene una idea de lo que debería ser, y bueno, y se apuesta por eso, pero lo ideal es que sea compartido, ¿no? Que podamos convivir en igualdad de oportunidades, en igualdad de Sí, condiciones. sin Pero duda. entiendo que hay muchos balnearios que han apostado a esto recientemente. Claro, por ahora en algunos lugares se está logrando más, pero el objetivo es que sea en todos, que no haya lugares para, Exacto. sino que en todos Claro, haya accesibilidad. Y exacto. Por ejemplo, hablando, sí, Villa Gesell, hace muy poquito, creo que, o hace unos años, inauguró una playa accesible, pero solo para personas con discapacidad. Entonces ahí está como el sentido claro. de la separación, que las personas con discapacidad y también profesionales, familias, decimos, ¿por qué nos separan y no nos dejan Sigue como siendo discriminatorio. participar? Exacto, exacto. Daniela, quería mencionar, bueno, algo que vos lo abordabas en la nota y que tiene que ver también con la industria de la estética, es muy fuerte. Digo, hay una cuestión de marketing en la que falta un montón de trabajo en ese sentido, ¿no? La instalación de la forma a la cual llegar, ¿no? Para cualquiera, todo el tiempo, si bien hay un trabajo de alguna que otra marca que busca la inclusión, el resto mayoritariamente no lo hace, y vos lo decís, ¿no? Que no se muestre ya no existe, pareciera, pero sí existe. Exacto.
Exacto, nos debemos todavía esta deuda de todo el rubro, la industria que rodea al género, a mujeres, y que en realidad nos pasa a todas, tengamos o no discapacidad, esto de, ay, bueno, me comparo todo el tiempo con otros cuerpos, me siento fea, siento que no llego, estoy más gorda, por todo este bombardeo mediático Ujú. que todo el tiempo está mediando, ¿no? Y el tema es que para las mujeres con discapacidad esto resulta como el doble, el trabajo interno que tenemos que hacer, y yo misma lo cuento en las redes sociales, el trabajo mismo que yo tuve que hacer en mi adolescencia, cuando no había ni siquiera esto que mencionás vos, los pocos debates o, o o los intercambios que hay hoy en día, algunas marcas que se animan, ¿no? Y hoy hay un cierto movimiento, pero en esa época no había nada, ¿no? Entonces yo siempre como no pudiéndome reflejarme en nadie, ¿no? Siendo como pensando que uno es única. Mm. Entonces es muy importante en este sentido la visibilidad y para el reconocimiento de todas las mujeres. Que se puedan reconocer, que podamos ver que hay otras como nosotras. Entonces, las mujeres con discapacidad necesitamos mucho eso, ¿no? Poder ver que existen otras mujeres con discapacidad, que se sienten también como la sociedad las cataloga falladas, devaluadas. Hay un modelo de la discapacidad todavía muy vigente que tiene que ver con que el cuerpo de la persona con discapacidad está fallado, se anula, no puede, ¿no? Las etiquetas. Bueno, Mm. entonces esto también es una asignatura pendiente, el poder tener más visibilidad en, por ejemplo, como mencionaba, las publicidades, que son un discurso muy importante, donde toda la población o toda la sociedad puede reflejarse, pero en el caso de las minorías o los grupos sociales que están muy atravesados por estas etiquetas, bueno, poder naturalizar, ¿no? Como decías, y como digo yo siempre, lo que no se ve no existe. Mm. Tendemos como a anularlo porque no lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y así pasa con las personas con discapacidad. Como no podemos tampoco eh, salir muchas veces por los problemas, los desafíos en cuanto a accesibilidad, no se ven, entonces pensamos que no existen, Claro. en la publicidad no estamos, entonces tampoco se ven en la vida cotidiana, no los incorporamos. En el trabajo también es una asignatura pendiente, no hay compañeros con discapacidad muchas veces, entonces tampoco ahí hay una realidad como para naturalizar. Entonces siguen siendo como muchos los entornos en donde no estamos, y el verano y el mundo de la estética no es menor, ¿no? Ujú. Bueno, de eso se trata, de visibilizarlo, de ponerlo sobre el tapete, ese es tu trabajo, así que bien por eso. ¿De dónde sos, Dani? De Buenos Aires, capital. Bien, y Eh, estudiaste comunicación. Comunicación, claro, sí, sí, sí. O sea, estudié comunicación, y cuando se abrió todo este mundo de las redes sociales, y todo empezó como un movimiento eh, a, a- a decir cosas, a reafirmar, a demandar y comunicar. Bueno, yo dije, bueno, voy a contar mi historia, ¿no? Como que me sentí como las redes sociales eran un mundo en donde yo podía tener una voz, y bueno, Ujú. la gente se reflejó mucho en eso, y hoy somos una comunidad hermosa en Instagram ¿Dónde se te y puede bueno, seguir? Contanos. en Instagram Daniela Aza, Daniela AZA, Ujú. ahí les va a aparecer un usuario un poco raro, pero soy yo. ¿Por qué? Sí, Shine Bright AMC, que quedó en inglés, pero Sí. si me busco como Daniela Aza, separado, ahí me van a encontrar, Bueno, con Z. un gusto conversar con vos, Daniela, y felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Que andes muy Y bien y bueno, feliz año. gracias. Hasta luego. Bueno, hacemos pausa en Punta la M, ya seguimos con vos.